Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Bueno, pues este es otro episodio. Vamos a hablar un poco de este tema tan incomprendido del Espíritu Santo y pues mi invitado justamente es alguien que pertenece a la denominación pentecostal. Es mi hermano en Cristo, Darío Pan sí es su apellido. Nos conocimos en Twitter, estamos juntos en un grupo de los cristianos de Twitter y pues realmente hemos forjado pues una amistad importante, una bonita amistad en la cual nos edificamos por la palabra y pues justamente pues por eso mismo lo invito a este tema, porque muchas veces se les asocia a los pentecostales con este tipo de cosas de el Espíritu Santo y pues vamos a ir aclarando unas cuantas cosas. Darío, la palabra es tuya ahorita. Muchas gracias, Edgar. Pues como dijiste, ¿no? Nos conocimos por Twitter. Damos gracias a Dios por eso. Sabemos que Dios es el que une a la gente, el que pone en nuestro camino a la gente con un propósito. Y he podido ver en todo este tiempo que el propósito ha sido de edificación en muchos aspectos, tanto en lo secular como sobre todo, y lo más importante, en lo espiritual. O sea, hablando a las 12, a la medianoche de cosas de Dios, solamente Dios lo puede hacer y es que nos da la fuerza para poder hablar de Él. Y aparte de una manera respetuosa, tú eres bautista, yo soy pentecostés, pero pues hemos visto que las diferencias en Dios no existen siempre y cuando llevemos una sana doctrina, que es lo importante. Pues iniciamos con el tema. Efectivamente, por cierto, eso que mencionas, ya es como el tercer día que nos quedamos hablando súper tarde de Dios, unas por WhatsApp y otras, y otras ahorita por acá por el podcast, pero sí, como que nos gusta esto del desvelo. Pues es que creo que la última vez fue casi 2, 3 de la mañana hablando Sí. sobre cosas, pero es importante, o sea, es bueno, porque al menos son cosas que edifican y no vamos a ver qué serie de Netflix o no sé qué onda de la política, que ves que hoy todo el mundo es Netflix y política últimamente. Sí, no, pues al No, o menos sea, que sea de igual Dios. desvelarse por las cosas de Dios. Exacto. Bueno, Exactamente. a ver, voy a empezar con el tema. Empezamos con el día de Pentecostés, que es de dónde viene todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? Bueno, en Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahí es donde empieza todo el asunto de el día de Pentecostés, de todo este, pues ahora sí que misterio de las lenguas que provienen del Espíritu, y pues se ha prestado para ciertos abusos hoy en día, y pues ahora sí que Darío Pentecostés, tú sabes de estas cosas. Sí, no, como bien has dicho, todo inició, lo podemos ver en Hechos 2, y es algo que, digo, son promesas de Dios que se cumplen, porque lo vemos que esa promesa viene desde el Antiguo Testamento con Joel, cuando dijo que en los posteriores tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne, y podemos verlo con los discípulos. Pero, como dices, muchos, y tristemente la iglesia actual en estos momentos ha caído en un abuso excesivo, o sea, pero excesivo de hombre, nada comparado con lo que fue ese día. Porque si podemos ver lo que pasó, lo que nos narra en Hechos, es muy distinto a lo que estamos viendo en muchas denominaciones. O sea, ha habido un abuso excesivo, pero tremendo. Sí, no, pero por ejemplo ellos utilizan mucho el Hechos 2:13 donde dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, porque muchos de nosotros decimos, es que lo que ustedes están haciendo no tiene sentido, o sea, están haciendo tonterías, parecen borrachos, porque eso realmente muchas veces es la crítica que otras denominaciones hacen a este tipo de manifestaciones a las cuales llaman que son del Espíritu Santo, pero ellos utilizan este versículo como para decirnos que somos unos incrédulos y que nos burlamos de ellos. Claro, claro. De hecho, pues es que todo parte y de una manera en que es incomprendido a veces,
Y muchas veces lo que el Espíritu hace en la vida de una persona, ¿no? O sea, no en el sentido de que, y comprendido en qué aspecto. Sabemos de que hay cosas de Dios que la mente humana no puede comprender como tal. O Amén. sea, tratamos de como que de armar y ver, pero así como que es imposible. O sea, como que, ¿cómo puede Dios aún trabajar? Dirá, quizá en ese momento se dio, o quizá en ese momento se pudo ver una manifestación tremenda de Dios, pero ahora, ¿será que trabaja de la misma manera? ¿Será que Dios puede hacer esto nuevamente? O sea, creemos muchas veces en la omnipotencia de Dios, pero aún dudamos de esa misma omnipotencia. Aunque no quiere decir con eso, y no me trato de referir de que así como dicen, es que son crédulos de no creerlo, no. Pero aquí vamos a notar cómo dice la palabra, o sea, es que ellos fueron realmente llenos y hubo una evidencia palpable de las cosas, tanto que la parte clave de ese versículo, de los versículos que leíste, y terminando, dice, por ejemplo, el versículo 5 de 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había ciertas personas en ese momento que quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque escuchaban, y el versículo 8 lo dice, porque estaban escuchando, pero estaban hablando en la lengua de donde ellos venían. Y Efectivamente. estamos hablando de unos de los apóstoles, que ¿quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿De dónde venían los discípulos? No eran estudiados, todos no eran estudiados, que eran simples pescadores, la mayoría. La mayoría era pescador. Ahí tenemos a Mateo, que era recaudador de impuestos. Bueno, un recaudador de impuestos en ese momento tenía que tener cierto estudio, porque pues, estás llevando finanzas. Pero los demás, Pedro, Andrés, Juan, pescadores. Y verlos, y lo vemos en el versículo 7, estaban atónitos y maravillados, porque es que no son galileos todos estos que hablan. O sea, estamos hablando son gente que vienen del puerto, o sea, hoy en día podemos decir, son gente que viene del barrio más bajo no sé, vamos a ver aquí en Campeche, o sea, y están hablando nuestra propia lengua, o sea, ellos en su asombro, pues, ¿qué es lo primero que dicen? Pues que están locos, están borrachos simplemente, Sí, no. cosa muy diferente que pasa hoy en día. Sí, no, y más que Ujú. todo, por ejemplo, a mí eso que mencionaste del versículo 8 que dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es lo importante. El tema es que justo ese día fue para que la palabra de Dios llegara a todos los idiomas que estaban ahí reunidos en ese momento. Entonces, esa es la importancia. Fueron lenguas que eran conocidas y por eso mismo estaban atónitos las personas. ¿Por qué? Porque estaban escuchando en su idioma. Eso sí, los que se burlaban seguramente eran personas que no hablaban esa lengua y pues veían estos pescadores, como tú bien dices, a esta gente iletrada, porque lo más bajo del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más alto. Entonces, pues obviamente sí se burlaban, sí había ese tipo de falta de respeto, pero pues siempre lo hubo en contra de los cristianos. ¿Cuántas veces no los persiguieron? ¿Cuántas veces no se burlaban de ellos? Entonces, eso lo entendemos que siempre va a haber. Pero la diferencia es que hoy vemos muchas veces que creen que el don de lenguas es necesariamente hablar cosas ininteligibles en momentos donde la gente que está ahí habla un mismo idioma y no es necesario hablar otro. Y Ujú. entonces, pues ahora sí que se sale un poco el contexto de lo original del día de Pentecostés. Claro, eso que mencionas es muy importante también. Y retomando lo último que dijiste acerca de los que se burlaban, de hecho el versículo 13 dice más otros, ahí está la clave, ¿no? Primero habla acerca de gente piadosa que venía en ese momento para adorar, porque era una fiesta que se estaba llevando a cabo en Jerusalén en ese momento. Pero dice que los otros, ¿quiénes son esos otros? Podemos suponer que gente que simplemente le daba igual, o sea, gente que ni le importaba qué fiesta estaba celebrando, gente que quizá, o sea, muy al ahí se va y escuchan hablar pero y que no entienden, de hecho, jugamos a alguien que no conocía el idioma árabe, y pues está borracho, no me está balbuceando, diciendo algo incomprensible para él, pero para la otra persona era Sí, comprensible. ¿no? Eso nada más era porque ahí dice el 13, más otros. Ahora bien, has dicho algo muy importante. Hoy en día muchos confunden.
el don de lenguas, o bueno, el hablar en lenguas, en que esa fuerza es la señal del Espíritu. Ahí sí yo, y creo que muchos de la denominación a la que pertenezco, no estamos muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque creemos que el Espíritu se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes maneras. Es Dios. Dios no sigue un patrón común, es soberano, el Espíritu es soberano, aunque sujeto al Padre, como dice la Ujú. palabra. Pero algo muy importante, no es regla de facto decir, es que voy a bautizar y vas a hablar en lenguas. No, porque bien dijiste, Ujú. vivimos en México, hablamos español y no hay necesidad de que haya una manifestación de lenguas. ¿Por qué? Porque todos comprendemos. Porque ¿cuál es la evidencia para reconocer que has sido lleno del Espíritu Santo? Algo muy importante, vas a glorificar a Dios siempre, En efecto. siempre. Y lo que digas va a ser para glorificar su nombre, glorificarle a Él, reconocer quién es Él, qué es lo que hace Él, qué es lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la manifestación precisa de que uno ha sido lleno del Espíritu Santo, que ha recibido el Espíritu Santo. No hablar en otro idioma. Quizá supongamos que en algún momento haya una persona que hable otomí o maya. Bueno, en este lado de donde vivo, pues hay gente que habla maya todavía. Ujú. No, es ahí donde yo, como yo te decía anteriormente, yo no estoy en contra de decir es que eso ya acabó. O sea, yo creo que Dios en un momento, yo lo considero como es algo extraordinario. ¿Qué es algo extraordinario? Que no es cuando yo quiera, sino cuando Dios lo disponga, lo va a poner en Sí, uno. en No que efecto. sí que haya cesado. En efecto. En ese aspecto. Y justo eso que mencionas es, yo igual, o sea, mira, yo la neta, o sea, yo sí me defino como alguien que es cesacionista, o sea, yo pienso que estos dones tal cual ya terminaron, pero yo pienso que ya terminaron en el uso común y cotidiano como se estaba dando en la Biblia. Pero yo no me cierro a la idea porque yo no soy quien para decir qué cosas de Dios ya se terminaron, pero o sea, y yo no me cierro a la idea de que todavía hoy, en cierto caso muy extraordinario, con todos los ingredientes necesarios que la Biblia podría describir, porque sí lo hace, en ese momento que sí se dé. Pero hoy en día yo veo la facilidad de que incluso con tu teléfono, tú pones un botoncito, la persona habla, el teléfono reconoce lo que dice y te lo traduce simultáneo. Y eso te Exacto. digo porque tenía una amiga coreana que se fue a hablar con una muchacha china para pedirle de comer. Ni la china hablaba coreano o inglés y mi amiga coreana pues no hablaba este chino. Entonces con una aplicación se entendieron perfectamente, le dio de comer y listo. Entonces sí hay ya muchísimas herramientas hoy, en la Claro. actualidad, que pueden en cierta forma sustituir la utilidad de las lenguas. Yo no digo que sustituyan al Espíritu Santo porque ni de chiste, o sea, no, eso es Claro, imposible. claro. Pero las herramientas que daba el Espíritu Santo, esos dones, muchas veces algunos dones, eran para suplir ciertas necesidades que había. Eran como una especie de superpoder, o sea, se cuenta que era una tecnología más adelantada de la que hay hoy, pero se las Ujú. dieron en ese momento porque era muy necesario que la palabra de Dios fuera para todos lados. Y luego ya nada más paréntesis, me acuerdo, ahorita que comentaste lo de que estaban borrachos, de que alguien igual que pues que hablaba pues el idioma de los galileos y que de pronto los ve hablando árabe y piensa que está borracho, me acordé de que pues mi novia es de Holanda, entonces hablo holandés, pero muchos amigos míos y le decimos a ella de que el holandés es como el alemán borracho. Y pues quizás sí, Ah, quizás el árabe sea como como el arameo borracho. Uno nunca sabe. claro. Es que, bueno, uno que no es tan familiarizado con esos idiomas, bueno, yo trabajo en hotel, ¿no? Y muchas veces, bueno, hablo con la gente, pues, el inglés, pues ya sabes, no todos, la mayoría tiene que ser lo básico en inglés, ¿no? Uh-huh. Pero llega turista que, por ejemplo, un francés, que comúnmente esos que llegan franceses y alemanes, de hecho, son los que llegan aquí donde yo vivo, hablan entre ellos y tú los escuchas fluido, es como que sí te ríes en aspecto, en el sentido de que pues lo escuchas chistoso, porque pues no es algo muy común aquí que ay, estás hablando en alemán y ya no. Si aún el inglés, cuando ves que dos nativos hablan así rápido en inglés, hay ciertas cosas que se escuchan así medio curiosones, o sea, cuánto más otro completamente desconocido. Bueno, ahí pasa lo mismo con eso de llenos de mosto, ¿no? Sí, Gente que dirá,
No, pero fuera de broma, yo sí he visto, o sea, digo, en alguna vida pasada que llevé, yo sí he visto gente ebria que se pone a hablar otro idioma. Me ha tocado verlos. Entonces, No, claro, también sí. yo creo que en esa época supongo que pasaba porque el alcohol sigue causando exactamente el mismo efecto en la gente, no ha cambiado. Ujú. Ahora, oye, te voy a No, comentar. Ah, sí, perdón, es adelante, que, adelante. no, 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 eso igual lo mismo que tú dices, y no, si aún incluso gente que está ebria, que habla español, tú lo escuchas y te ríes por el balbuceo que hace, cuanto más en otro idioma, o sea, está súper, es chistoso, la verdad es Sí, chistoso, y ver también cómo hoy en día eso se presta también, ¿por qué? Porque vamos a tocar algo importante que sucede. Y yo lo digo de lo que yo veo, porque, o sea, a mí no me importa que critiquen el pentecostalismo, ¿por qué? Porque es algo importante que te hace ver qué estoy haciendo mal o qué estamos haciendo mal. No toda crítica lo tenemos que tomar, es que este lo está haciendo porque o está celoso o porque es menos espiritual, porque muchos creen, es que es menos, no, ¿qué estás haciendo mal para que te prestes a esas críticas? Y pasa y sucede. ¿Por qué? Porque entra en esa palabra que ahora sí, no me gusta usarla, pero lo tengo que usar porque es verídico, ese éxtasis. Es un éxtasis. eso. O sea, juegas con eso y obviamente puedes hacer lo que tú quieres, disponer lo que tú quieras y obviamente es como, es contagioso porque lo contagias a otra persona, ya sea por otra decir, chispa, si no hago lo mismo, me van a criticar. O pues si estás en Roma, haz lo que hacen los romanos, Sí, ¿no? Como dice ese dicho. Y eso es lo que pasa y se presta. Y muchas veces lo vemos que no solamente pasa entre cristianos de otra denominación, sino incluso gente inconversa que lejos de que atraigas a las personas a Cristo, las espantas, sí. las espantas. Ahora sí dime que, perdón por Sí, no, hombre, interrumpirte. no, súper bien. De hecho, justo hablando de eso, del éxtasis, te voy a comentar ahí entre el 160 y 170 después de Cristo, había un hombre, un personaje que se llamaba Montano. Él se sintió transportado a justo estados de éxtasis, durante los cuales profería advertencias proféticas. Luego después se unieron a él dos mujeres que se llamaban Prisca y Maximila, y que también ellas empezaron a profetizar, pero resultó que la popularidad de ellas superó la de Montano. Y tenemos, gracias a Dios, una descripción de Tertuliano sobre este tipo de servicios porque, híjole, esa es la parte mala. Tertuliano terminó uniéndose a ese movimiento en sus últimos años, pero bueno, al menos nos permitió saber qué era lo que pasaba dentro. Dice Tertuliano: ahora tenemos entre nosotros a una hermana a la que se le han concebido dones de revelaciones que experimenta en la iglesia durante los servicios dominicales a través de la visión extática en el espíritu, es decir, en éxtasis. Luego dice, y después de que la gente ha sido despedida al final del servicio, tiene la costumbre de contarnos lo que ha visto. Y ahí se está citando a ella. La muchacha dice, entre otras cosas, se me mostró un alma en forma corporal y parecía un espíritu, pero ya no era algo vacío de cualidades, sino algo que podía ser captado, suave, translúcido y de color etéreo, en una forma en todos los puntos humana. Estos cuates tenían una doctrina en la cual decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo, como ya vimos. Hablaban durante un estado de éxtasis, también como lo vimos en la descripción. Y otra cosa muy curiosa era que deseaban ardientemente sufrir martirio, porque ellos hablaban de este final de los tiempos que de pronto iba a llegar. Y la verdad, el lugar donde decían que iba a ser el fin de los tiempos, nada que ver con el apocalipsis, era en otro lado, creo que en un lugar en Francia, no me acuerdo bien. Y aquí nada más eso sí voy a recalcar una diferencia entre este movimiento que es el montanista con los hipercarismáticos o los neopentecostales. Que los hipercarismáticos te venden una palabra que se llama prosperidad, y el montanismo lo que te habla es de que necesitas ser pobre y de que tienes que desprenderte de todo lo material. En el caso de los hipercarismáticos, sí te dicen que te desprendas de lo material, pero para dárselo al que te va a dar, dizque la prosperidad después de ciertas ofrendas y mucha fe, y al final nunca te da nada porque te faltó fe. Y eso es otro de los males que aqueja este movimiento, ahora sí que hipercarismático.
Sí, y aquí como vemos, y regresando con eso, el éxtasis, o sea, muchos pentecostales caen en ese error, o sea, piensan en que entre más te desprendas de este mundo, entre más ahora sí cambias tu mente, tu perspectiva, te estás elevando a un punto, llegar ahora sí hasta el tercer cielo como Pablo, vamos a ponerlo, y la gente comienza a crear ciertas cosas y a hablar ciertas cosas que según habla el Espíritu. A mí me tocaba ver en muchas iglesias en las que estuve ayudando en cuanto al ministerio de alabanza y cosas así, ver que en medio de la oración se levantaba una hermana y comenzaba a decir el clásico. Creo que conocemos esa frase de todo Pentecostés. Es que Dios dice, es que Dios me dijo. Pues es que O sea, lo te pones a aprenden, ver, ¿no? claro, es que no sé de dónde no puedo decir que de la Biblia, porque, bueno, o sea, lo que Dios dijo ya está plasmado en la Biblia y no se puede ir más allá de, y eso te lo digo como pentecostal que soy, o sea, no podemos ir más allá de la Biblia, más allá de lo que dice la palabra. Tú lo acabas de decir como estos de los de Montano, Sí, el los montanismo. montanistas. O sea, el montanismo, o sea, da una palabra profética y te manda a otro lado donde la misma Biblia te dice, oye, eso no es para acá, esto es para otro rumbo. Y te mandan para otro tiempo. Y decir, es que por ahí va a venir, hablando del final de los tiempos, que estos recalcaban mucho eso, ¿no? O sea, se van para otro lado cuando si tienes la Biblia te dice, es que a mí la Biblia me dice que esto, que va a pasar aquí, que va a pasar allá, va a pasar esto, y tú me estás diciendo otra cosa, pero como están, ahora sí como, y tristemente pasa otra cosa, los hipercarismáticos ponen la palabra sea el pastor, los conocidos apóstoles, los superapóstoles o el superprofeta, quién sabe qué tanto. Lo ponen como que es que lo dijo, se va a cumplir. O sea, es hombre, va a errar y tú tienes que fijarte y ahora sí ser sabio como hijo de Dios de todo lo que diga tal persona. O sea, te lo digo como hijo de pastor, mi papá siempre dice, o sea, todo lo que nosotros predicamos, siempre que sea regla con la palabra, lo que yo diga en el púlpito, examínenlo con la palabra Amén. y si me equivoco, háganmelo saber. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos falibles, Amén. todo hombre es falible, no existe un hombre que sea infalible, el único infalible es Dios, y todo lo que diga es pasarlo, no, dijo esto, pero mira, la palabra me dice esto, acercarse confiadamente con el pastor, si es una persona madura, decir, pastor, o esto no me pareció, fíjese que la Biblia dice esto y usted diciendo esta cosa, digo, también tenemos que ser conscientes de que son hombres y fallan, y también aquellos ministros, y si un ministro nos escucha, también tiene que reconocer que es un hombre falible y no enojarse cuando alguien se acerca y decirle, es que esto no me pareció bien. Sentarse y hablar y dialogar. ¿Por qué? Porque no es nuestra dignidad, es la dignidad de la palabra, es Dios, o sea, es lo que se presta en juego, las cosas de Dios que dice la palabra, que muchas veces el nombre de Dios es blasfemado por causa nuestra. Ah, la ¿Por qué? onda, Porque eso, justo eso que dices. Muchas veces nuestra causa, y yo también me incluyo, o sea, cuando un cristiano no está haciendo lo que la palabra de Dios le manda, cuando está dando un mal ejemplo, es más, ni siquiera este tema, cuando un cristiano anda viviendo una vida mundana, escandalosa, también por esa causa es blasfemado el nombre de Dios. es que debemos de entender mucho eso que dice también la palabra. Nos dice que tenemos alrededor una nube de testigos. Pero, ¿quiénes son esos testigos? La gente que nos rodea. O sea, yo cuando leo esa parte, yo lo tomo así. Es la gente que me rodea, la gente que está a mi lado, en mi trabajo. eh, bueno, al manejar el que está conmigo al lado de vehículos, si soy cristiano y me aviento una carrerita ahí, o sea, son testimonios que tenemos que guardar, tenemos que cuidar. Y cuánto más aquellos que son ministros de la palabra, cuánto más aquellos que tienen esa responsabilidad, porque ser ministro no es cualquier cosa, Exacto. es una responsabilidad. Estás exponiendo la palabra, no la palabra de Juan, es la palabra revelada de Dios a través del apóstol Juan, de cada uno de esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu.
y levantarnos y decir ciertas cosas, nuevas profecías. O sea, no hay ninguna nueva profecía, todo está en la palabra, no hay cosa nueva, no hay cosa nueva, todo está plasmado y fue plasmado en su tiempo y todo eso que fue plasmado viene a repercutir hoy en día, pero la palabra es la que permanece. No podemos salirnos ahora sí, de esa frontera. Esa es nuestra frontera, no podemos ir más allá. Pero ¿qué pasa? La gente, por medio de ese éxtasis, comienza a hablar y a decir, y clásico, muchos que dicen, no, amén, dicen amén para todo, y aunque te estén lanzando una maldición, tú dices, Amén. amén. O sea, ¿qué pasa? O sea, tampoco tenemos que ser conscientes de las cosas. Sí, sí, sí. Luego, igual, por ejemplo, algo que pasa mucho y que se repitió con estos montanistas es el tema de que como ya todo es éxtasis y todo es sentimiento y un poco realmente bastante desorden, entonces empiezan a levantarse líderes que no tienen que levantarse. Tanto un indocto se puede levantar como líder, tanto una mujer que la Biblia realmente sí habla de que a ellas no les es dado el ministerio del pastorado, no les es dado dirigir una iglesia, lo dice en Timoteo y lo dice en Corintios. Y no, eso no significa que la mujer sea menos que el hombre, simplemente ese es el orden de Dios. Y de hecho, el pastorado incluso puede ser que tampoco sea para mí y soy hombre. O sea, tiene sus, ahora sí que sus pautas. Y eso no hace al pastor más que yo. Simplemente lo hace una persona que tiene una gran bendición, que es ese ministerio, pero a su vez tiene una gran responsabilidad. Pero en este tipo de cosas donde ya empieza a haber caos, se empiezan a levantar lideresas mujeres y luego vemos que dicen cada cosa. Mira, en el tiempo de este montano, el montanismo, una de ellas creo que había dicho que Cristo se le presentó en forma de mujer, hazme el favor. O sea, ya ese tipo de cosas son constatables con la palabra que está completamente equivocado. Y eso es lo que tú decías, no salirse de la palabra. Y dice la Biblia que tenemos una palabra profética por excelencia ahí. Creo que era palabra profética, sí, no, por excelencia o algo así. Pero por ahí tengo el versículo, luego lo vamos a ver a detalle, pero eso es el tema. O sea, la Biblia son nuestros límites. Por algo, en el Apocalipsis realmente se traduce como revelación. O sea, es la revelación y ya, de ahí en fuera ya no hay más. Y de hecho, lo que sale en el Apocalipsis es solamente una reiteración más a detalle de cosas que Daniel ya había dicho. Entonces, el Apocalipsis es constatable con la Biblia. No solo Daniel, sino que lo puedes ver también en Zacarías, lo puedes ver, creo que algunas cosas se pueden ver incluso en Amós. O sea, la Biblia sí maneja una congruencia de principio a fin, y luego que una persona venga con una revelación nueva. ¿Qué dice la Biblia? Que si alguno de ustedes, incluso un ángel, si alguno de nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto de este, sea anatema. Es decir, o sea, a mí sí me vienen a decir algo que está, pero completamente desfasado de lo que la Biblia dice, anatema, anatema. Y luego que si un ángel del cielo, oye, pues cuánta gente no dice que un ángel se le presentó y le habló y le dijo tal cosa y hasta sintieron a los ángeles y ya hasta existe la angeloterapia. Y hay iglesias que yo he visto en Estados Unidos que tienen unas iglesias donde el predicador dice, ay, hay ángeles alrededor de ustedes, extiendan sus manos y siéntanlos, hazme el favor. ¿Qué es eso? Entonces ahí sí es donde digo yo, la Biblia tiene razón, sea anatema, esas cosas, aléjate de esas cosas. ¿Por qué? Porque no es de edificación, esto es solo sensacionalismo. Claro. Y algo muy importante que mencionas al principio, o sea, son emociones y juegan con las emociones. O sea, todo esto, o sea, ha caído en el sentido de que es emocionalismo. Y pasa algo importante en muchas iglesias, ahora sí, carismáticas, de que si en un servicio no hay manifestación de lenguas, no hay éxtasis, no hay lo que quieras, o sea, y me ha tocado, te digo, me ha tocado porque me ha tocado estar presente en ciertas cosas. Este servicio no estuvo bueno. O sea, no es eso, no son las emociones. O sea, el servicio, nosotros vamos para escuchar la palabra. Y eso es lo que nos edifica la palabra, Amén. es la que nos nutre, es la palabra. Pero ¿qué pasa? Y me ha tocado tanto escuchar de pastores como escuchar de... Y pasa esto, pasa, y algo muy importante que te digo que me ha tocado, porque he estado presente en esas situaciones y muchísimas cosas más que si te contara, paso, mecha. O sea, es de tanto de risa como de lástima, porque pasa que si no, supongamos de que tienes
cada uno lleva un determinado tiempo. Y supongamos de que hay 30 minutos de canciones y todo eso, alabanza, adoración. Pero si en ese momento de alabanza y oración no hubo ese sentir, el clásico y otro dicho, es más, creo que voy a comenzar a lanzar mis frases que sí que he escuchado. O sea, si no hay el mover del espíritu, o sea, hay que buscar una canción que haga para que el espíritu se mueva. O sea, como que si el espíritu de Dios se moviera por la canción que uno canta. Te O sea, falta como que si unción, te falta unción. o ese, o sea, es que el ministro no tiene unción. Sepa qué pecado cometió que no se está moviendo el espíritu. Oye, no. O sea, no es el ritmo que mueve el espíritu es soberano y él, si no se quiere mover, no se va a mover. ¿Por qué? Porque no eres tú quien lo manda, es el que te manda a ti. Sí. Yo no me río porque me esté burlando de ellos, me río porque ambos hemos escuchado las mismas cosas. Es que ya es un clásico. Sí, ya. Y es un clásico. Es de manual. Y no me da miedo decirlo. Y creo que todos estamos. Pon la televisión en enlace, que es el canal por excelencia. Sí. Y tiene que pasar eso. Y créeme que antes te digo algo. Yo ya dejé de ver ese canal. Antes me gustaba porque, o sea, había ciertas prédicas que, bueno, o sea, como que no te voy a dar un 100, pero bueno, o sea, como que pasable. Pero hoy en día lo pones y una vez lo dije a mi papá y a mi mamá, a mí harta enlace. Dijo, ¿por qué? Ellos tampoco lo ven, pero digo, me harta enlace. Cada 15 días, la famosa maratónica, tú lo dijiste, es que el dinero mueve la prosperidad. Sí. O sea, como que si nosotros, o sea, yo no estoy en contra de que, yo no estoy en contra de que Dios bendice, yo creo que Dios bendice de diferentes maneras, pero poner énfasis en que es que te va a bendecir aquí en la tierra. Hombre, llegará un momento que no vamos a llevarnos nada de la tierra. O sea, no vamos a llevarnos nada. Y no, por eso tampoco estoy diciendo de que ahora sí como los montanistas, ¿no? O sea, niega todo y vive una vida ascética, no. Pero no pongas las cosas en las cosas de la tierra. Tu mirada tiene que ser en Jesús, en Dios. Él nos va a bendecir, sí nos va a bendecir. Y es más, hombre, si los cristianos quieren tener riquezas, pues que trabajen como todo hombre. Sí. O sea, Dios te va a bendecir el fruto de tus manos. Dios, o sea, ya no va a llover maná del cielo. Ahora, las manos, Dios nos ha dado las manos y nos bendice de manera, nos pone gracia, que es algo que el Espíritu hace en la vida de cada uno de nosotros. Derrama gracia también para nosotros, gracias para tener ante nuestros jefes, que ellos puedan ver verdaderamente qué tipo de trabajadores somos. Exacto. Trabajadores aptos, y ellos son los que, por medio de eso, no por otra cosa, no porque es que impacta con tu ofrenda, o si tú das $10, Dios te va a bendecir con $20 o con $100, no, o sea, Dios no trabaja. Sí, no. Y eso que dices de lo de los jefes, eso me acuerdo de, así paréntesis, me acuerdo donde está hablando Pablo de que los esclavos sean fieles a sus amos y que les sirvan mejor, así el doble, porque ahora son cristianos, entonces tienen que dar testimonio. Entonces, pues, digo, entendemos que no vivimos en un sistema de esclavitud, pero realmente el sistema de esclavitud en el contexto israelita era muy parecido al trabajo con prestaciones, porque realmente te daban, en el sistema de esclavitud israelita, te daban de que casa, comida, sí te daban un sueldo, y pues tenías prestaciones, ¿no? Entonces ahorita, pues bueno, entendemos que la relación es realmente jefe y empleado, pero el sentido es el mismo, tú le estás sirviendo a alguien. Entonces, claro, tú tienes que ponerte en una buena disposición. O sea, ojo, no se trata de que te dejes abusar o lo que sea, pero siempre el cristiano tiene que estar dispuesto a dar más en el trabajo, tiene que hacerlo de la mejor manera, tiene que ser de testimonio en sus palabras, en su forma de conducirse, e incluso cuando no está de acuerdo, incluso esa forma de conducirse tiene que ser de testimonio. Y si tu trabajo hace cosas chuecas, incluso ahí el testimonio cristiano es importante, porque solamente en ese momento, en el momento donde se deshonra a Dios, nos es permitido faltarle a la autoridad, faltarle en el sentido de dejarle de hacer caso. Y nos vamos de la manera más pacífica del mundo. Si me obligas a hacer esto, yo renuncio. Si te despiden o si te obligan a renunciar, pues aceptas las consecuencias. Eso es lo bonito del cristiano, que se rige específicamente por la Biblia. Si le va a fallar a los hombres, está bien. Y el chiste es no fallarle a Dios. Ahora, ¿cómo llevo esta última parte a lo que estamos viendo? Pues que muchas veces las iglesias están tratando más de entretener a la gente que realmente de alabar a Dios. Entonces, en lugar de fallarle a los hombres, en lugar de que digan, ay, sabes que tu sermón estuvo aburrido porque es que tocaste la doctrina, qué aburrido hablar de doctrina, ¿no?
Y luego, oye, pues bueno, para la otra te pongo un circo, ¿no? Ahorita es al revés, de que si un hermano se queja de que estuvo aburrido, realmente al otro domingo quieren poner un circo para que el hermano se divierta. Y no, el hermano tiene que salir edificado de la iglesia. Para eso está. Claro. Es más, no edificado, roto, a bibliazos, que lo agarren a bibliazos, de verdad. Y tú has dicho algo importante. O sea, hoy en día muchos, y pasa, y no es que, y es que estamos hablando ahora sí, las cosas a como son, las cosas como son la realidad. Y tristemente este movimiento neopentecostal ha hecho de los servicios un entretenimiento. Y ahora podemos no sé si usar esa palabra, secularizado ciertas cosas. ¿Por qué? Porque con tal de acaparar más gente, y cree que con tal de ganar más gente, y creo que una vez lo toqué en un artículo que escribí, no tanto al neopentecostalismo, pero en general, ¿no? Tratamos de mezclar las cosas de la iglesia con cosas del mundo. Y muchas veces el neopentecostalismo ha hecho esas cosas. Ha hecho esas cosas y podemos ver las mega iglesias, que tampoco yo estoy en contra, no estoy en contra de un crecimiento de una iglesia, al contrario, eh, Dios puede dar crecimientos en las iglesias sin importar la cantidad y cosas así, ¿no? Mientras hagas las cosas bien, contengas sana doctrina, todo eso es muy importante. Lo importante es tener la sana doctrina. Teniendo sana doctrina, o sea, Dios hace cosas inimaginables. No tienes que andar ahí. Ahora sí, yo tampoco estoy en contra de que, ahora, de algo personal, ¿no? De que si tienes una lucecita en tu altar, bueno, bueno, no te puedes decir que, oye, no está mal, no lo hagas. No, pero tampoco abuses de ello. O tienes una iglesia o tienes una discoteca. ¿Qué es lo que tienes? Sí. ¿O qué es lo que le estás ofreciendo a los que se congregan Sí, contigo? oye, ¿Entretenimiento o la palabra? hablando de eso, Ajá. de la discoteca, una vez me invitó una amiga que es cristiana y pues era de Noruega o algo así, y a ella le invitaron a una iglesia, no voy a decir el nombre porque sí es medio una cadena famosa. Este, Sí, sí. le invitaron a esa iglesia y le gustó muchísimo el rollo, ¿no? Y yo le dije pues, que yo era cristiano y platicamos de Dios, etcétera, shalala. Y luego después me invitó a su iglesia y me dice, los puedes buscar en Instagram. En ese entonces, para cuando ella me lo dijo, era muy raro encontrar iglesias en Instagram. O sea, Mm. cierto tipo de iglesia sí estaba en Instagram, pero a mí se me hizo raro. Entonces la busco en Instagram y yo veo, y era de que ya es que tiran como que este tipo de humito, ¿no? Y luces de Ah, colores y sí. raza saltando y un gif de gente saltando, como estos, antes de los reels usaban como unas cosas que eran como unos loops ahí raros, pero lo subían como video. Porque pues todavía no había Mm. esas herramientas y luego Instagram las fue haciendo por el algoritmo de que vieron que a la gente le interesaba hacer eso y ya lo subieron. Pero bueno, el punto es que yo veo la iglesia y yo en buena onda, sí, o sea, hay cosas que al final, bautista es bautista, a veces nos dicen bautristes porque no nos movemos tanto, pero Claro, claro. al final sí le dije, oye, te tengo una pregunta y espero no te ofendas, le dije. ¿En qué diferencia hay entre este lugar que estoy viendo aquí en la foto y un antro? O sea, yo le digo, realmente yo lo veo y me parece que es un antro. Y ella me dice, sí, exacto. Pero me lo hizo feliz. Y me dice, sí, exacto. Es que es la buena vibra. Y yo, ¿cómo? Vibrando Ajá. alto. Yo así, perdón. Yo así, o sea, no sabía cómo, no sabía cómo decirle. Ya nomás le dije, mira, yo la verdad no comparto este tipo de alabanza. Yo quiero ir a una iglesia a salir edificado. Yo no, realmente no quisiera ir a saltar. Y yo le dije, realmente vengo de una vida en la cual yo ya pasé por antros. Yo ya pasé por los antros y honestamente no quiero ir a un lugar que se le parezca, porque yo no voy a matar algo malo con otra cosa que la llaman bueno, pero es exactamente igual a lo malo. Entonces Claro. mucha gente lo Y es usa que como sustituto. En Nueva York, la iglesia de Hillsong la confunden con un antro porque la gente hace filas más largas que en los antros. Y entonces, pues, oye, ¿qué estás vendiendo, como tú dices? ¿Entretenimiento o palabra de Dios o qué? Es que es eso, y eso ha caído en muchas iglesias, no solamente, bueno, la que tú acabas de mencionar, ¿no? Y tristemente, yo leyendo, hablando de Hillsong, ¿no? Hillsong, si soy honesto, yo compré el libro de su pastor, que es Brian Hillsong. Ujú. Eh, la verdad,
los inicios de Hillsong, créeme que estuvieron bien, o sea, un pastor recién salido de seminario, con ese, como todo pastor, pues te digo, yo vi a mi papá cuando salió, cuando lo nombraron pastor, emocionado, por lo que pues o sea, ser usado por Dios en compartir su palabra, Sí, bueno, sí, es una sí, emoción. claro. O sea, creo que cada uno de nosotros nos emocionamos cuando hablamos de Dios, pues en ese aspecto no somos eruditos de la palabra, pero estamos compartiendo la palabra y es algo que es de alegría. Ujú. O sea, dirá, o sea, si nosotros nos podemos contar, imagínate a aquellos apóstoles en ese momento de que compartían la palabra, pero era palabra así, por así, palabra, palabra. Y nosotros, bueno, sí tenemos la palabra, pero bueno, no, o sea, yo no me considero un Juan o un Pedro, ¿no? Pero es lo bonito predicar, ¿no? Sí. Y Hilson, su pastor, eh, saliendo de su seminario y compartir de la palabra del Señor y ver cómo Dios lo bendice, cómo lo bendecía, pero ahora comparas al Hilson de antes con el Hilson de ahora y lleno de escándalos que tiene. Hasta las canciones Es, cambiaron, hasta la letra de las canciones. hasta las canciones cambiaron. De hecho, yo recuerdo que cuando ya más centrado en las cosas de Dios, porque pues, uno puede decir, es que naces de papás cristianos y eres cristiano. No, eso es incorrecto. O sea, yo soy cristiano por convicción, no por nacimiento, Amén. porque acepté al Señor. Y cuando acepté al Señor fue por medio de un amigo que pues, ya pasó a la presencia del Señor, muy joven. Pero por medio de él conocí ciertas canciones de Hillsong que créeme que eran canciones que, wow, o sea, palabra. Y hoy en día, creo que si de un disco de Hillsong, déjense que creo que una o media canción te habla ahora sí algo centrado a la Biblia. Sí, sí, sí. Ya todo lo demás es simplemente o metafórico o ya muy, no reconoces, incluso hasta las carátulas de sus discos, ya no es nada como que ahora ves ahí ciertas cosas, decir, oye, como que estás siendo muy ya desviándote demasiado y todo el escándalo que ha surgido últimamente en esas iglesias parte, ¿por qué? Porque han cambiado la palabra del Señor por simple emocionalismo, simplemente es lo que están vendiendo a la gente, o sea, el cristianismo y, y tristemente el neopentecostalismo ha hecho un marketing de la palabra. Sí. O sea, ahora no es palabra, es marketing. O sea, yo tengo que hacer algo que atraiga a la gente, tener más gente, tener más membresía, porque mis números están viendo rojos. Ujú. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que adaptarme al mundo. No. O sea, la iglesia nunca se tiene que adaptar al mundo. Amén. Al contrario, siempre vamos a ser nosotros fuera de este mundo, ir en contracorriente, y aún así, si uno es pastor y aún se queda con solamente una persona, pero esa persona ama la palabra del Señor y ama ser corregido, o sea, con esa persona Dios puede hacer grandes cosas, no necesitas tener ahora sí, miles de personas y miles de personas no están llenas del Espíritu, no tienes una iglesia, Ah, tienes simplemente una reunión de gente sí. nomás. Oye, sabes que a mí me cae que confunden la persuasión que Pablo andaba aplicando con los griegos, que dice que estuvo todo el día persuadiéndolos. Están ellos de que, pues persuasión, entonces empiezan a hacer su marketing, pero no, es persuasión con la Biblia, es echarles Es, bibliazos. O sea, la gente necesita el evangelio, no necesita un show, necesita el evangelio, no necesita un sentimiento, necesita el evangelio, no necesita valores, porque hay pastores que en lugar de predicar palabra de Dios predican valores, no necesita eso, necesita el evangelio. En el evangelio ya incluyen los valores, en el evangelio créeme que con el Espíritu Santo empieza a ver las cosas diferentes con amor y eso también incluye sentimientos, pero no es un sentimentalismo, los incluye. claro. Pero, o sea, por eso digo, la raíz de todo es el evangelio. Lo que un pastor tiene que aplicar es el evangelio. Y hablando de Hillsong, también lo que les pasa es que parece que ya no se preocupan por el ministerio de la predicación, sino que realmente se han vuelto una disquera. Ellos hoy en día se dedican más que todo a sacar canciones y sé, porque estuve ahí checando, que si ellos se dan cuenta que tú en Estados Unidos estás poniendo canciones de ellos en una congregación, te cobran regalías y no están baratas. Y lo mismo, creo que Bethel Church también está aplicando más o menos el mismo modelo. Bethel Church también nació como Hillsong, también nació con un pastor que tiene ganas de un revivamiento, pero en esas ganas de revivamiento
están descuidando cosas de la doctrina, están yéndose más a cosas de sentimentalismo y están descuidando cosas que son fundamentales de la doctrina. Y de plano llega un punto donde empiezan a invitar a personajes como Benny Hinn, que ya después vamos a ahondar quién es esa persona. Y entonces pues puede empezar a perder credibilidad todo este tipo de cosas. Digo, bendito sea Dios que John Piper sí se fleta y va, y alguna vez predicó, creo que con los de Hillsong y los de Bethel, pero pues es el único de sana doctrina que yo sé que ha estado con ellos, y yo sé que John Piper ahí en esas cosas sí les tiró bibliazos, pero pues de ahí quién, o sea, se alían con gente que no deberían de aliarse, porque es que la unidad está en el espíritu. No, o sea, por supuesto que sí está, pero ¿cuál es ese espíritu? El que te da sentimiento nada más, o el espíritu que se refleja en lo que la palabra dice, el espíritu que te hace querer convertir, o sea, querer predicarle a las personas para que se conviertan, el espíritu que te hace amar a Dios y servirle, el espíritu que te hace, como le pasó al pastor Paul Washer. ¿Qué cosa dijo? Voy a aprender español y me voy a ir a Perú, no importa que sean las zonas más recónditas de Perú, a las partes más difíciles, me voy a ir y quiero ir a convertir esas almas, porque es un llamado que siento de Dios. Ese es el Espíritu Santo actuando. Entonces es... Y acabas de tocar algo, sí, perdón. No, sí. No, y acabas de tocar algo importante y vamos a regresar ahora otra vez a Hechos. ¿Qué dijo Jesús antes de ascender? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Es lo que dijo, o sea, esa fue la clave. Y ahora que te traes algo de Paul Washer, o sea, aquí vemos algo importante y pasa que una persona que verdaderamente es llena del Espíritu Santo va a aplicar lo siguiente: es lleno del Espíritu Santo, tiene el poder ¿para qué? Poder para predicar el Evangelio, poder para poder, ahora sí, desarrollar todo lo que Dios quiere hacer por medio de esa persona, no lo que la persona quiere hacer, porque aquí ya nuestros sentimientos igual pasan un segundo contexto. Y puede ser ¿qué quiero decir acerca de esto? No estoy diciendo que es que Paul Washer quiere ir, sí quiero ir, pero yo siento que ese sentimiento mismo Dios es el que hace emanar el corazón del ser humano. Claro. Cuando es lleno del Espíritu, es decir, es que hay gente necesitada del Evangelio, y alguien que es lleno del Espíritu ve la necesidad del Evangelio en la vida de las demás personas, no la necesidad de un sentimiento, porque el Espíritu Santo es más que un sentimiento, es más que eso, es verdaderamente un cambio en la vida de la persona. Y aquí va, Hechos, recibiréis poder. Y que dicen, vas a ser testigo. ¿Qué quiere decir? Vas a dar testimonio de lo que yo he dicho, de las palabras que yo he hablado en ese caso tenemos la Biblia. Tú vas a dar testimonio de lo que dice la Biblia, no lo que dice fulano de tal, no lo que dice el libro de X pastor o de X gurú, porque hoy en día también ya salen gurús cristianos, o sea, sí. ya salen que motivadores cristianos que en vez de que te motiven con la palabra, te motivan, y es que fíjate que no sé quién dice esto y tú también puedes hacer esto. Óyeme, si eres cristiano, háblame de las cosas de Dios, háblame de la Biblia, ¿qué me dice la Biblia? Y en la Biblia hay excelentes personajes que tuvieron sus altas, sus bajas, pero hicieron grandes cosas en Dios. No me hables de, no sé, alguna otra persona que ni siquiera lo conozco y que su vida dista mucho ¿de qué sirve que la persona sea exitosa si murió sin Cristo? A mí no me sirve. A mí háblame de las cosas que ahora sí que los grandes hombres de Dios hicieron, aún en medio de sus debilidades. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ver que aún en medio de mi debilidad Dios me puede usar. Y por medio de su espíritu, aquí, por medio del espíritu, Él me da el poder para hacer las cosas bien. Porque por mi propia cuenta yo las cosas lo voy a hacer mal. Sí. Pero ¿qué pasa? O sea, recibes el poder por medio del Espíritu Santo. Y aquí va algo importante, y estaba buscando la etimología griega de cuando habla acerca de Hechos 1:8. Y cuando dice poder, usa una palabra que significa, la palabra en griego es dunamis, que es de esa palabra dunamis se deriva dinamita. O sea, ¿qué pasa? Dice que vas a tener ese poder de dinamitar, o sea, de explotar. ¿Pero qué vas a explotar? La palabra del Señor. ¿En qué sentido? No explotar es decir que vas a lucrar con eso, no, sino de sacarle la verdadera esencia del Evangelio, lo que verdaderamente Dios quiso plasmar y decir, qué es lo que el hombre necesita, qué es lo que el hombre necesita.
Sí. la salvación. No, y hablando de cómo se manifiesta el espíritu en cada uno, oye, pues este carnal, Paul Washer, se fue a Perú. Ya regresó a Estados Unidos, lo que sea, pero el Espíritu Santo puso en su corazón irse a Perú. En mi caso, pues bueno, hacer un podcast o escribir en el tuyo y también en el mío, o también a veces te toca predicar. Eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y todas esas cosas son para honra y gloria de Dios, son para predicar su Así es. palabra, es para que sea conocido. Y además también otra cosa que voy a destacar igual en este caso en específico de Paul Washer, ¿por qué? Porque pues es una persona de muy sana doctrina. Me gusta mucho que él, para ir a Perú, aprendió español, no agarró y dijo de que a los hinchos me voy, seguro el espíritu me va a dar el don de lenguas, lo que sea, no, aprendió español, ¿por qué? Pues él tiene la facilidad, él tiene todo el bagaje cultural necesario, aprendió español y yo no dudo que haya ayuda del Espíritu Santo para poder expresar, porque yo he escuchado sus sermones también en español y se expresa perfecto. Se expresa perfecto y te habla a bibliazos. Ese es el Espíritu actuando en otra lengua. Entendemos que no es lo mismo que el don espiritual que estaba en el día de En ese Pentecostés, momento, pero sigue claro. siendo una manifestación del Espíritu y sigue siendo una bendición de Dios ese conocimiento que tiene del español este muchacho, bueno, ya señor de Paul Washer, entonces, al final de cuentas vemos que el Espíritu Santo sigue actuando. Quizás ya no vemos esas cosas tan tan estrafalarias por así decirlo, pero medianamente sí vemos cómo el Espíritu sigue actuando en la vida de cada cristiano. Y yo creo que lo más importante que hace el Espíritu Santo es la transformación de vida de alguien, porque tú puedes ver una persona como estaba antes y luego después de haber tenido ahora sí un encuentro con Cristo, haber cambiado su vida, eso es el Espíritu Santo trabajando en esa persona. Que esa persona que Claro. antes pues solamente hablaba mal de todos, hoy en día, y en vez de hablar mal de todos, va con esas personas que incluso les caen mal y les predica. Y hay casos, y muchos. Entonces, ese es el Espíritu Santo actuando en una persona. Y no necesitamos grandes señales más que una vida transformada. Yo creo que eso es lo más grande que hay, lo que más gloria da a Dios, porque agarra vidas rotas y las hace unas vidas impresionantes en su nombre. Y eso es lo hermoso. De hecho, eso es lo que acabas de tocar, es un punto muy importante, ¿no? Y bueno, tocar un poco un punto lo de Washer, ¿no? De que él aprendió español. Yo siento en ese aspecto de que el espíritu te da esa facilidad para poder adquirir un idioma o aprender un idioma. Digo, Dios no está peleado con la ciencia en ningún aspecto, ni que tú estudies, porque muchos, incluso parte del pentecostalismo, que muchos caen en el error, y eso te digo porque muchos creen que las cosas seculares, ahora sí, desvíete de todo. Bueno, pasa con los montanistas nuevamente, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar si Dios te quiere usar, te va a usar como quieras? No, o sea, también tienes que prepararte, tenemos que ser gente preparada, tanto en lo secular como también en lo espiritual. No está nada peleado con nada, al contrario, es bueno dar testimonio y que salgan cristianos con título, con preparación. ¿Por qué? Porque así también uno puede escalar y llegar a más gente, gente que está incluso en posiciones más altas. Y parte del pentecostalismo, y pasa algo muy importante, que muchos cayeron en ese error también, de desechar todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue un error de los primeros movimientos pentecostales que creyeron que la manifestación de lenguas ya eran lenguas, ahora sí, de esta tierra, y mandaban a sus misioneros, y los misioneros venían fracasados? ¿Por qué? Sí, Porque ya tengo el cierto. don de lenguas, ya tengo don de lenguas, ya voy a ir no sé, bueno, vamos a poner tú, a una etnia de Perú. Es que yo tengo ese don. Óyeme, y llegaban y veían que ni les entendían. ¿Y qué me está hablando Sí, este? sí, sí. ¿Qué pasó? Fue un error, fue malinterpretar las Y eso cosas. con suerte los que volvían, ¿eh? Porque otros acababan pegados en lanzas, ¿eh? Claro, y eso fue, ¿por qué? Porque es un error de malinterpretar, o sea, confunden las cosas y mucho han sido esa confusión. Digo, yo no estoy peleado con eso, al contrario. En ese aspecto, si Dios te ha llamado a un ministerio de ser misionero o evangelista, prepárate en todo. Si quieres ir o si sientes que Dios te ha puesto
ese, esa necesidad de ir, no sé, a predicar a una etnia que habla mayas, pues a un lugar donde hablan maya. Prepárate, toma cursos. El espíritu va a dar la facilidad. ¿Para qué? Para que aprendas esa lengua. Esas son las manifestaciones también. Ahí también Dios es el que nos dota de esas capacidades para poder retener, aprender. No, Dios no está peleado con todo. Y pasaba y eso fue el error que pasó en el inicio de esas grandes manifestaciones, de los grandes avivamientos donde nació el pentecostalismo como tal actual, ¿no? Porque uno puede decir no, y muchos decimos no. O sea, nosotros somos cristianos y desde antes, o sea, no tenemos una fecha. ¿Por qué? Porque somos cristianos. El cristianismo nace, o sea, es Cristo el que aprendemos las enseñanzas de Jesús y eso es lo que me mueve. O sea, ok, me meten en la soy denominación esto porque bueno, esto es lo que me describe, pero bueno, yo soy cristiano y, o sea, como te digo, no, yo pertenezco a la denominación pentecostal, pero bueno, en aquí criticando el pentecostalismo. Sí. O sea, otro creo que no se atrevería a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no me identifico 100% con ellos. ¿En qué sentido? De que yo prefiero primero quedar bien con Dios, bien con Cristo, a una denominación. Exacto, te debes más a Cristo que a una denominación. Y de hecho, el cristianismo tal cual, yo creo que o sea, la primera persona que podríamos decir yo la considero como la primera persona cristiana, yo diría María, porque es que fue la primera que se le anunció que iba a venir Cristo y que dijo, mi Salvador. O sea, ya desde ahí Exacto. reconoce que ese es su Salvador. Entonces, pues esa es la base del cristianismo, reconocer que Cristo es tu Salvador. Pero bueno, como quiera, pues podríamos decir que no fue ella y que el cristianismo empezó con la muerte de Cristo o con su ministerio, lo que sea, pero realmente tiene muchos años. ¿Y a quién nos debemos? A esa sola persona que es Cristo. Cristo, exacto. ¿Y quién es Cristo? Dios. Entonces nos debemos a Dios. Fin. Ese es el único ser al cual nos debemos. Y lo que mencionabas de la ciencia y el espíritu que no están peleados, desde el Antiguo Testamento se habla de eso en el llamamiento a Bezalel. Dios mismo es el que le dice a Moisés, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, ya desde ahí, el Espíritu de Dios te permite tener ese conocimiento. Entonces, no querramos más que todo encasillar al Espíritu en que solamente se manifiesta en cosas exageradamente milagrosas y notorias, sino que entendamos que también el Espíritu se manifiesta de este tipo de formas que te da conocimiento para muchas cosas. Y eso es un milagro. Es que yo creo que el nivel de ilustración que tenemos hoy, que es muchísimo mayor al anterior, no nos permite entender que todo el conocimiento que tenemos es realmente una bendición. O sea, una persona, yo conozco pastores que probablemente, o sea, apenas, a duras penas terminaron la prepa. Tú los escuchas hablar con una sabiduría. O un hermano que lo que sabe, sabe leer y con eso es todo. Sabe leer y con eso es todo. Y la persona el único libro que chance ha leído es la Biblia realmente. Y te habla con una sabiduría. ¿Por qué? Porque él te cita pasajes bíblicos. Entonces, esas son cosas que el Espíritu hace, porque de una persona que pues no, apenas si le mueve a la lectura, pues el Espíritu Santo hace que, oye, pues apenas si le mueves a la lectura, el único libro que quiero que leas es la Biblia. Entonces, ellos les da hambre de la Biblia y es el único libro que leen. Y eso es bonito. Claro, claro, y es que no está peleado y tristemente, y pasa porque muchas denominaciones, o bueno, muchas iglesias de corte pentecostal, o sea, creen que no es necesario. Yo conocía, una, este, una persona que conocí me contaba que por medio de un pastor, o sea, les inculcaba decir, no hay necesidad de que vayan a la escuela. Ay, O sea, Dios. digo, son gente que están en pueblos y, y tú le dices que no vayan a la escuela, ¿cómo se va a superar esa persona? O sea, caen en el mismo concepto de que niega todo, renuncia a todo, pero no es de ese tipo de renunciar, o sea, hay que saber, hay que ser sabios hay que saber poner las cosas en balance. O sea, estamos así como que
renuncia a todo, no necesita que vayas a la escuela, ¿para qué? Pasa mucho, es que es todo secular, no, o sea, vivimos en este mundo, sí, pero por algo Dios nos tiene aquí y simplemente no vamos a absorber cosas que simplemente no nos va a edificar, pero el estudio es importante. O sea, no eres nada en este mundo si no estudias. Y aún si los que estudiamos aún nos cuesta o cuesta mucho trabajo conseguir, para la redundancia, un trabajo, cuanto más aquellos que no, y piensan que ahora sí. Conocí a un amigo que se cree el super santo y una vez fue a una escuela y decir, yo no voy a presentar examen delante de un asesor. Y digo, ¿y por qué no? Y vi la palabra que él usó, es que yo soy hijo de Dios. Y Ah, así como que yo me quedé así como que, cuando él me lo contó, digo, ¿qué dijiste? Sí, digo, te batieron de seguro y no te dijeron entrar. Sí, pues no me dijeron que no, que sí, que tengo que prestar el examen. Digo, ¿tú qué creías? Si no es por decir que eres hijo de Dios, vas a entrar a una escuela. No, aquí hay reglas, también tampoco te creas el super santo. Así no son las cosas. Y pasa que simplemente cambian las cosas. O sea, se dan ciertas cosas que te sorprende decir a qué magnitud ha llegado la gente en confundir las cosas y sobre todo que porque somos dotados del Espíritu Santo ya estamos por encima, o sea, ¿en qué sentido? De que todos, incluso los demás, están aquí y yo soy hasta acá. ujú, No, cuando eres dotado del Espíritu Santo eres más humilde. Viene la humildad en el corazón de cristiano. sí. Oye, de Pero hecho, sí, eso que hablas de que realmente hoy en día el estudio es muy importante. Y no es que las personas que no hayan estudiado no valen, pero Dios al final con el iletrado, Dios lo hace grande. Eso lo claro, entendemos. Pero, si estás teniendo la oportunidad de estudiar, estudia. Eso es una bendición de Dios. Estudiar es una exacto. bendición de Dios. ¿Y qué es lo que vas a hacer en tu trabajo? Oye, pues todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hagamos es una oportunidad para glorificar a Dios. Que es que el pastor dijo que mi hijo no vaya a la escuela. Va a la escuela y en la clase de matemáticas, terminando en el recreo, le puede compartir a su amigo. Para eso Claro, también está la escuela, para que nosotros prediquemos a los demás. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. No tenemos las costumbres de este mundo porque pues nosotros alabamos a Dios y efectivamente nos desprendemos de muchas cuestiones culturales porque están en contra de Dios, pero las personas que están alrededor de nosotros sí lo hacen y nosotros lo que queremos es que sigan a Dios, entonces necesitamos estar al lado de esas personas en los lugares que obviamente a Dios le agrada, no vamos a estar ir yéndoles a predicar adentro de un antro. Esa es claro, una gran diferencia. Pero tenemos que estar predicando. O sea, eso es importantísimo. Si trabajas, predica en tu trabajo. Si vas en el transporte, predica en tu trabajo. Sí, y eso es otra cosa que pasa. Que dicen de que, por ejemplo, cuando le atribuyen cosas al espíritu que nada que ver, si tú le pides a Dios un carro, te lo va a dar. Oye, ¿qué tal y si Dios te dice que no y no tienes el carro? Y tienes que seguirte yendo en transporte público todos los días y es un viaje de 30 minutos y cada vez te sientas con alguien diferente. Creo que no estás viendo que Dios te dijo que no para que tú predicaras al que está al lado. claro. Entonces, entender que esos mensajes de Dios son súper importantes y para eso es el Espíritu Santo, para entender también lo que Dios está poniendo. ¿Cómo lo entendemos más fácil con la Biblia? Porque la Biblia tiene todas las bases. Entonces, ese es lo bonito del Espíritu, que es como nuestra conexión directa con Dios. Y muchas veces pasa, eso sí pasa, que cuando hay un cristiano recién convertido que apenas está empezando a rascar fuertemente la Biblia, Ujú. muchas cosas antes de leerlas como que ya tiene una idea, ya lo siente. Y luego cuando lo ve en la Biblia, se choquea un poco de, caray, como que esto ya lo traía yo adentro. Pues sí, es el Espíritu que te redarguye, te rasca, te dice, mira, ve, por acá es el camino de Dios. Y luego cuando lo lees en la Biblia dices, ay, me lo vino a confirmar y con más detalle. Entonces, por eso el Espíritu que sí nos enseñe y nos puede ayudar a entender muchas cosas de Dios, no está peleado con la palabra, porque la palabra nos acaba de revelar con más detalle lo que el Espíritu Santo ya nos estaba diciendo. Exacto. Entonces, eso es Y, lo bonito. Ahora, te voy a dar una afirmación ujú, que saqué de una persona y luego te voy a decir quién es para que te acabes de sorprender. Dice
Una revelación íntima del Espíritu Santo es una posibilidad diaria. Una vez conocido más allá de toda duda, es tan vinculante como la enseñanza que vino de la propia boca de Cristo. No sé tú qué opinas de esto, de que la revelación íntima del Espíritu Santo es una posibilidad diaria. Yo la verdad no comparto. Bueno, no, pues no. ¿Quién crees que lo No, dijo? ¿por qué? A ver, dime. O sea, ¿tú crees que fue un pastor neopentecostal o algo así? Sí. Bueno, fue Gaspar. Si te quedaste con ganas de seguir escuchando este episodio de Outsiders Bajo la Lupa, te recomiendo que te suscribas y estés al pendiente de la siguiente parte de este mismo episodio. Me despido de ti, yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.